Continuando con el interés de fortalecer la tan importante terminología endoscópica y luego de presentar el manual Atlas de Terminología que ya pueden trabajo realizar Carla Díaz y que continúa de ahora en adelante con el aporte y sugerencia de todos ustedes, nos proponemos la tarea de iniciar este trabajo en enfermedad inflamatoria intestinal, también en el campo de la terminología, ya que esta definitivamente es una real necesidad. Sí, la pregunta que surge en este momento, ya entrando en el mundo de la endoscopia y la enfermedad inflamatoria intestinal, es el gold estándar, conjuntamente con la clínica, por supuesto, y vemos acá una declaración de la Organización Europea de Cronicolitis, cuando nos dice en la parte diagnóstica, si tenemos una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y para conocer la extensión de la enfermedad. Nos dice también algo muy importante que no debemos olvidar: no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. Esto debemos recordarlo. Es cierto, en colitis ulcerosa el hallazgo de la lesión continua, confluente, con una clara demarcación entre la mucosa sana y la mucosa enferma, cuando se trata, por supuesto, de pacientes que no tengan una pancolitis, eso nos hace pensar en colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn las lesiones son discontinuas, como todos sabemos, presencia de estenosis, fístulas y lesión perianal. Las úlceras acá van a ser longitudinales, algunas veces, no siempre, y pueden estar asociadas al empedrado, que nos hace pensar también en enfermedad de Crohn. Cuando vemos estos hallazgos, reducción o pérdida del patrón vascular, edema, eritema, friabilidad, aspecto granular, exudado mucopurulento, erosión, ulceración, pólipos postinflamatorios anteriormente llamados pseudopólipos, pérdida de austras, disminución del calibre, esos son datos que nos hacen pensar en colitis ulcerosa. Y aftas, úlceras redondas, longitudinales, serpiginosas, el empedrado, la estenosis, nos hacen pensar en enfermedad de Crohn. Pero, surge el pero, existen patologías infecciosas, colitis isquémica, uso de antiinflamatorios no esteroideos, rectitis actínica, importante recordar dentro de esa patología infecciosa el citomegalovirus, amibiasis, clostridium, que tienen datos o hallazgos endoscópicos muy parecidos a la colitis ulcerosa o a la enfermedad de Crohn. Salmonella, amibiasis, Shigella, Campylobacter tienen datos que parecen algunas veces colitis ulcerosa y no son colitis ulcerosa, son una de estas entidades. Yersinia, citomegalovirus, son patologías que algunas veces nos confunden y nos hacen pensar en la posibilidad que pudiera ser un Crohn, pero termina siendo una patología como esta que hemos mencionado. No olvidar la sobreposición que algunas veces tenemos de Clostridium o citomegalovirus en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Esto, como sabemos, algunas veces nos complica un tanto la situación. En relación a la ileitis, también debemos decir lo mismo. No toda ileitis es enfermedad de Crohn. Si bien es cierto, un buen porcentaje de pacientes con ileitis tienen la enfermedad de Crohn, pero pueden ser muchas cosas. Y es ahí donde tenemos que abrir, como le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, el abanico del diagnóstico diferencial. Y fíjense que el abanico es bastante amplio y hay una larga lista de causas infecciosas, pacientes con espondiloartropatías, causas vasculares, tumores, medicamentos, lesiones infiltrativas y otras como ileitis por reflujo, endometriosis, enteritis actínica.
En la parte de infecciones en Latinoamérica, por la situación que se vive en muchos de nuestros países y por la prevalencia de la tuberculosis, siempre debemos hacer diagnóstico diferencial entre tuberculosis y enfermedad de Crohn. Eso es importante también recordar. La pregunta que surge en este momento: ¿por qué un manual atlas sobre terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta: porque necesitamos unificar criterios. Necesitamos hacer un informe endoscópico más o menos unificado. Yo creo que si revisamos el informe de la endoscopia realizado por 10 colegas, 10 médicos que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal, se le hace la colonoscopia a un paciente con una colitis ulcerosa, se hace el informe de esos 10 médicos, pudiéramos conseguir con una misma enfermedad, con una misma lesión, esos informes con diferentes formas de hacer el reporte, la descripción y probablemente también la conclusión. Esa necesidad de unificar criterios endoscópicos es lo que nos ha llevado a la conclusión que debemos trabajar en la elaboración como un gran equipo latinoamericano de ese manual de terminología endoscópica. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Establecer definiciones de los hallazgos endoscópicos de acuerdo al consenso entre los diferentes países que conforman la Organización Panamericana de Cronicolitis PANCO, tomando como guía las diversas publicaciones relacionadas con esta materia, incluyendo, por supuesto, el término controversial de la curación mucosa y de la remisión endoscópica. En base a esas definiciones, realizar las descripciones de las imágenes endoscópicas aportadas por los diferentes autores que van a participar. Plantear, algo importante, el diagnóstico diferencial endoscópico. ¿Será esto realmente una colitis ulcerosa? ¿Será esto realmente una enfermedad de Crohn? Debemos estar seguros de ello para pasar al siguiente, a la siguiente etapa de la terapéutica. Además, acordar y recomendar las clasificaciones endoscópicas validadas a usar en el informe de cada estudio endoscópico. Cuando revisamos el importante punto de la calidad en endoscopia y vamos a la parte post-procedimiento y leemos lo relacionado con el reporte endoscópico, nos encontramos con varios ítems que forman parte de él. El punto 11, 14 y el 15, extensión anatómica, hallazgos diagnósticos, sí están relacionados con el informe endoscópico, pero definitivamente necesitamos que estos elementos relacionados con un informe endoscópico basado en esa terminología endoscópica que estamos difundiendo esté en esta etapa post-procedimiento de la calidad en endoscopio. Eso es algo fundamental que podemos lograr porque es una real necesidad. Aquí están los diferentes países que van a participar en equipo en la elaboración de este manual atlas de terminología endoscópica, los diferentes médicos que han sido invitados y que ya han confirmado su participación, todos aquellos que trabajen con enfermedad inflamatoria intestinal y que quieran incorporarse a este trabajo del manual están cordialmente invitados. Y ahí están las definiciones que vamos a trabajar: eritema, patrón vascular. Algunas están fácilmente definidas, en otras hay cierta controversia. Es ahí donde podemos perfectamente opinar, participar, sugerir modificaciones si es que hay que hacerlo. La friabilidad, erosiones, aftas, granularidad, úlceras, estenosis, empedrado, pólipos postinflamatorios. Y comenzamos entonces, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Europea de Crohn y colitis, a definir patrón vascular: pérdida de la apariencia normal de la mucosa sin capilares arborizantes bien delimitados. Aquí vemos en esta imagen
cómo hay una transición entre la mucosa sana y la mucosa enferma. Vemos que hay la mucosa inflamada y luego la mucosa con su trama vascular conservada. En la otra lámina vemos que ya desaparece completamente la trama vascular. Cuando hablamos de eritema, lo definimos como una mucosa enrojecida de diferentes formas. Puede ser de discreto enrojecimiento, puntiforme o un eritema difuso. Cuando pasamos a la definición de friabilidad, sangrado, es sangrado fácil antes o después del paso del endoscopio. Puede ser por contacto con el instrumento o un sangrado espontáneo. Granularidad. Patrón mucoso producido por una red reticular de focos de 0,5 a 1 milímetro de diámetro que puede ser de fino a grueso o nodular. Úlcera. Cualquier lesión de la mucosa con un fondo fibrinoide de profundidad variable con o sin un halo rojizo. Puede ser única, múltiple, circular, lineal, serpiginosa, irregular, superficial o profunda. Úlcera, el tamaño de las úlceras, definido en milímetros o clasificado como menor de 5 milímetros, entre 5 y 20 milímetros o mayor de 20 milímetros, es una abrasión mucosa difusa con mucosa residual o bordes elevados. Úlcera profunda compromete, como todos sabemos, más allá de la mucosa, con o sin bordes elevados. Estenosis, fácil definirla, todos estamos familiarizados con ella. Aquí vemos un paciente con una enfermedad de Crohn, con una estenosis de la válvula ileocecal puntiforme, estrechamiento de la luz, puede ser única, múltiple, franqueable, no franqueable, franqueable después de la dilatación, puede ser ulcerada o no ulcerada. Úlcera aftosa. Ya venimos en las situaciones que tal vez nos van a hacer confundir un poco o trabajar más duro para tomar en consenso las definiciones correctas. Centro deprimido, blanco, rodeado por un halo de eritema. Fíjense que acá hay una aclaratoria. Algunos consideran esto sinónimo de erosión. Puede ser aislada o puede ser múltiple. Mucosa en empedrado, patrón mucoso, con nódulos elevados parecidos a la pavimentación de una calzada romana, con o sin ulceración. Un concepto que hemos venido manejando de mucosa en empedrado es mucosa edematosa entre úlceras profundas. Pólipos postinflamatorios, lesión polipoidea, generalmente pequeña, aisladas o múltiples, dispersas por el colon, a veces cilíndricas o gigantes de más de 2 centímetros, que pueden incluso ocluir la luz en algunos casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y surge en este momento, luego de revisar esas definiciones que tenemos que aclarar, que tenemos que precisar, que tenemos que consensuar, que estamos de acuerdo con ellas, cambiamos algunas, vamos entonces a formular la pregunta, ¿por qué clasificar? Eso es importante. Usar las clasificaciones nos ayuda a expresarnos de una manera universal, interpretar de forma objetiva esa afectación mucosa, estandarizar la severidad, nos ayuda en la toma de las decisiones, valorar la respuesta al tratamiento que nuestro paciente está recibiendo. Generalmente hay varias escalas o clasificaciones que no están validadas, pero precisan una validación. Vemos acá una de las declaraciones también de la Organización Europea de Cronicolitis, donde nos dice instrumentos para medir la severidad endoscópica en colitis ulcerosa están disponibles, pero en la rutina diaria tales indicadores o escalas son muy poco usados.
Y esto es algo que debemos cambiar porque ya definitivamente sabemos la importancia del uso de estas escalas. Hay muchas, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Creo que es el momento también con este manual de terminología de precisar y recomendarle a todos los que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal y a los que tengan interés por el tema, la mejor clasificación o aquellas que son más prácticas y que debemos usar día a día. En colitis, clasificación de Mayo, U6, y en Crohn, el índice simplificado y el índice de enfermedad de Crohn. Mayo es una clasificación bastante buena para colitis ulcerosa, no está validada, tiene sus limitaciones, sí es cierto, nos habla de un Mayo 0, mucosa normal, un Mayo 1 cuando hay eritema, patrón vascular y friabilidad leve, un Mayo 2, eritema, ausencia de vasos, friabilidad y erosiones. Aquí podemos conseguir una de las primeras limitaciones de la clasificación de Mayo. Tal vez se superponen este Mayo 1 y Mayo 2. Esa friabilidad leve en el Mayo 1 es un tanto subjetiva. En el Mayo 3 ya hablamos de sangrado espontáneo, de ulceraciones, limitante, no me establece la diferenciación entre erosiones o úlceras superficiales y úlceras profundas. Mayo, repito, es una clasificación bastante sencilla, buena, con las limitaciones que hemos mencionado. Pasamos ahora a una clasificación con la que particularmente creo que debemos familiarizarnos y en ese trabajo estamos tratando de difundir la importancia de ella. Es una clasificación o una escala validada que va a evaluar el patrón vascular, las erosiones y úlceras y el sangrado. En relación al patrón vascular, U6 nos dice lo siguiente: normal, grado 0, patrón vascular con arborización de capilares claramente definido. No hay alteración. Alteración en parches, grado 1, disminución del patrón vascular de manera focal. Obliterado, grado 2, pérdida completa del patrón vascular. Vemos que es bastante sencilla esta clasificación. Ya cuando vamos a analizar la parte del sangrado, normal, grado 0, no hay sangre visible. Grado 1, algunos puntos o estrías de sangre coagulada en la superficie de la mucosa que puede ser removida. Grado 2, luminal leve, algo de sangre líquida en la luz. Grado 3, luminal severa, sangre franca o resumamiento. Y ahora pasamos a erosiones y úlceras. 0, mucosa normal. No hay erosiones ni úlceras. Erosiones grado 1, defectos pequeños de la mucosa, menores de 5 milímetros de color blanco o amarillento con bordes planos. Grado 2, úlceras superficiales, una de las ventajas del U6. Diferencia entre las úlceras superficiales y las úlceras profundas. Grado 2, úlceras superficiales, defectos de la mucosa de más de 5 milímetros que corresponden a úlceras cubiertas de fibrina, pero son superficiales. Grado 3, úlceras profundas, defectos de la mucosa excavados, profundos, con bordes elevados. Llegamos a enfermedad de Crohn, a una clasificación que ha tenido como que muy mala fama. Realmente hemos dicho que el índice simplificado de enfermedad de Crohn endoscópico es un tanto complicado. Se darán cuenta que no es verdad. ¿Qué vamos a analizar? 4 variables: tamaño de las úlceras, superficie ulcerada, superficie afectada y la presencia o no de estenosis. Si las úlceras tienen entre 0,5 a 0,1 centímetro de diámetro, grado 1. Cuando es de 0,5 a 2 centímetros, grado 2, y cuando la úlcera tiene más de 2 centímetros, grado 3. Y las diferentes calificaciones que vamos a ir, o puntajes que vamos a ir colocando. En relación a la superficie ulcerada, si es menos del 10%,
entre 10 y 30%, más de 30% ya sería un grado 3. Superficie afectada, porcentaje de superficie afectada, menos del 50%, entre un 50 y un 75%, más de un 75%, grado 3, aumentan los puntos. Presencia de estenosis, una estenosis franqueable, más de una franqueable o no franqueables. Si al hacer el puntaje global tenemos 2 puntos, el paciente, qué bueno, está en revisión. 3 a 6 puntos, tenemos un paciente con una enfermedad leve. Entre 7 y 16 puntos, inflamación moderada, y más de 16 puntos, inflamación severa. Se dan cuenta que el índice de severidad endoscópica en enfermedad de Crohn solamente requiere algo: familiarizarnos con él, utilizarlo en el día a día que tengamos pacientes con enfermedad de Crohn y evaluar esas 4 variables: tamaño de úlceras, superficie ulcerada, superficie afectada y la presencia de estenosis. Punto controversial: cápsula en enfermedad inflamatoria intestinal, cápsula en enfermedad de Crohn. Yo particularmente, esto es una opinión muy particular, pienso que la indicación de la cápsula en enfermedad de Crohn es muy escasa, pero tiene su utilidad y lo vemos acá: la presencia de úlceras lineales, erosiones, úlceras aftoides, el empedrado, la estenosis. Mucho cuidado con cápsula y estenosis porque ya sabemos las complicaciones que se pueden presentar. Pero por supuesto hay una parte dentro del manual de terminología dedicado a la cápsula endoscópica que va a ser coordinado por la doctora Clara Martínez de México. En la parte de enteroscopia, que tiene ventajas sobre la cápsula, ya que permite evaluación de lesiones atípicas, la toma de la biopsia, intervenciones terapéuticas como dilatación o la recuperación de la cápsula retenida, la vamos a tener dentro de nuestro manual de terminología con la coordinación de la doctora Carla Díaz. Un lujo que la doctora nos acompañe en este hermoso trabajo. Y algo importante ya para terminar: la valoración o la incorporación de algo realmente necesario e importante: la endoscopia de imagen avanzada en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los nuevos aportes. Aquí tenemos a nuestro amigo, el doctor Herbert Burgos, de Costa Rica, que nos va a ayudar coordinando esta parte de endoscopia de imagen avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal. Y vemos cómo hay bastantes cosas que nos están ayudando en esa actualización de esas clasificaciones, que tenemos que ver exactamente cuáles son las mejores, cuáles son las que debemos usar con frecuencia, cuáles son las que debemos incorporar que no estamos usando. La clasificación de Picasso realmente separa 2 aspectos: la arquitectura mucosa y la arquitectura vascular, proporcionando una excelente correlación con la histología. La clasificación con hallazgos según el consenso SENI, que recomienda la detección de la displasia con tamizaje usando alta resolución y cromoendoscopia. Esta parte de la endoscopia de imagen avanzada lo van a ver dentro de unos minutos con una conferencia que casualmente el doctor Burgos nos va a regalar en la mañana de hoy. Y ya para concluir, podemos decir: describir de la misma manera las mismas cosas tiene enormes ventajas. La falta de una clara comprensión de un informe endoscópico por usar distintas terminologías puede llevar a errores de diagnóstico y de tratamiento. Hablar un mismo idioma endoscópico permite realizar trabajos cooperativos con mayor facilidad. Y qué bueno es que en Latinoamérica, unidos a través de la Organización Panamericana de Cronicolitis, es una de nuestras tantas metas, que realicemos trabajos multicéntricos, que comencemos a presentarle al mundo nuestra experiencia
con las investigaciones en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Yo creo que es un trabajo hermoso, necesario, que vamos a encabezar y que vamos a realizar como un gran equipo. Debemos familiarizarnos con las clasificaciones en enfermedad inflamatoria intestinal, con el aporte de la endoscopia de imagen avanzada. El manual Atlas de terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal nos permite unificar el informe endoscópico, elemento que debemos incluir en el post-procedimiento de la calidad en endoscopia. Por su atención, muchísimas gracias.